Hola, 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 aquí estamos de vuelta acá en el Senado de la Nación por Senado TV, en nuestro programa que tanto queremos y amamos. Siempre decimos, queremos a toda la Constitución, pero el artículo 16 es nuestro preferido, porque como dice justamente la introducción de nuestro programa, es el artículo que habla de la igualdad. ¿Somos todos iguales, Alex? Así es, José María, esa es la pregunta que nos hacemos y desde la cual interpelamos esta producción de contenidos para los senadores y senadoras de la Casa, como un servicio de asesoramiento a todos los legisladores y al público en general, donde voces que no circulan por los medios hegemónicos vienen a ayudarnos a contestarnos esta pregunta. ¿Somos todos y todas iguales ante la ley? Seguramente que habrá brechas para que la igualdad todavía vaya resolviendo deudas pendientes. Y de esas brechas hablamos aquí, todos los jueves en Artículo 16 por Senado TV, hoy en el Salón Eva Perón, un salón que nos encanta. Así es, y bueno, como siempre, hoy nos estás viendo en vivo por Canal 16 de Telecentro. Si querés podés ver la repetición que generalmente se produce, si es que nos está transmitiendo la sesión correspondiente, los miércoles, también a las 18 horas por Canal 2 de Cablevisión. También podés vernos los programas ya grabados por internet, por el YouTube. Senado TV Argentina tiene su canal de YouTube y también nosotros, Alex y José María, es nuestro canal de YouTube donde también podés ver todos nuestros programas que ya han sido grabados y que son un montón y que están todos subidos a esos canales. Que tendríamos que hacer una edición en CD y entregarle a fin de año a todos los senadores de la Casa para que tengan todos los capítulos de esta tarea que llamamos Artículo 16. Como todos los jueves, José María nos trae algún adelanto, alguna reflexión sobre el trabajo legislativo y siempre selecciona para que podamos reflexionar con un poco más de profundidad alguna de las inminentes o recientes avances presentados aquí en la Casa. ¿Qué nos traes hoy, José? Así es, como en todos los programas, siempre traigo algunas de las iniciativas que se están presentando, pero antes de pasar a la iniciativa, hace poquito tomé un taxi, le quiero mandar porque se lo prometí, un saludo muy grande a Pedro el Bueno, y él justamente, ¿sabes qué, Alex? Me reconoció por este programa. Dice, yo los veo por Canal 2, inclusive se acordó de nuestras compañeras y el programa anterior de Tardes Federales, bueno, y dijo que le gustan mucho ambos programas, que los sigue en la medida de lo posible por su trabajo, que lo ve generalmente en las repeticiones que hay. Así que un saludo muy grande para Pedro el Bueno, me dijo que lo saludara así, y también para Lucas, que hoy me lo crucé, que hace mucho tiempo que no lo vemos, Alex, y que me dijo que había estado viendo también nuestro programa y que nos felicita por el programa que estamos haciendo. Y ahora sí, entro en lo prometido, en hablar de una iniciativa que se presentó sobre una temática, se está presentando en este momento oficialmente, es decir, ya está ingresada en el Senado, pero se está haciendo la presentación formal, digamos, en este mismo momento en otro salón en el Senado de la Nación y tiene que ver con una temática que ya hemos trabajado en Artículo 16 y que tiene que ver con las personas en situación de calle. La iniciativa que se presentó es una iniciativa que tiene que ver con generar mayor protección para las personas en situación de calle, pero fundamentalmente para restituir derechos. Esta iniciativa es una iniciativa que prevé la creación de centros de atención permanente durante las 24 horas, a diferencia de los clásicos centros que existen, que son los paradores nocturnos. Bueno, esta iniciativa prevé, digamos, la implementación de centros las 24 horas, pero es que estos centros además tengan un abordaje integral, porque obviamente hacia donde se quiere ir es al acceso, mayor acceso a la salud, mayor acceso al trabajo fundamentalmente y por supuesto trabajar en el tema de tener una vivienda digna. Pero no se trata solamente de tener una vivienda, sino que se necesita justamente el acceso al trabajo y el acceso a la salud también. Qué importante la tarea interministerial para abordar las brechas, porque claramente, y de esto vamos a estar hablando hoy también, como en el último programa, y me acaban de avisar acá por el audífono, por la cucaracha, de que todo el personal
que está aquí en el Senado, en la sala de prensa. Los compañeros y compañeras periodistas están también viendo Senado TV, así que les mandamos un saludo. Decía que es un debate acerca de las brechas, las que tenemos que abordar, y para lo cual, sin duda, el Estado debe actuar interministerialmente, en una respuesta integral, mucho más allá de brindar el reconocimiento a un derecho. No podemos avanzar si no es integrador. Justamente estos días se está debatiendo acerca de una iniciativa que está impulsando la diputada Diana Conti para para reparar derechos violados por el propio Estado, por ejemplo, durante la dictadura, como delitos de lesa humanidad que no prescriben, desde este genocidio que el propio Estado argentino ha desarrollado durante el 76 al 83 en la última dictadura militar, y sus consecuencias. Y la verdad es que la población travesti, la población de las personas trans, es una población que podemos encontrar, lo hemos visto a lo largo de estos programas, de estos capítulos de Artículo 16, claramente en la brecha que no hemos logrado todavía resolver sus dificultades, con un promedio de vida de 40 años de edad, con el 35% de ellas viviendo con VIH en todo el país, y además de la cuestión de la prostitución, que ya hay políticas públicas que abordan desde el Ministerio de Trabajo, un proyecto para incluir a las personas en el empleo, en la situación del trabajo, con un subsidio para la educación en oficios y el apoyo para desarrollar esa tarea, como hemos entrevistado aquí a las mujeres electricistas, porque está destinado a mujeres víctimas de violencia de género y también personas en situación de prostitución, en situación de, como el proyecto que hablaba José María, el de personas de situación de calle. Se trata de no naturalizar las violencias, y así como este Estado, a partir del Poder Legislativo, ha impulsado leyes para reparar a víctimas de la dictadura, por ejemplo, nietos recuperados, víctimas de la violencia directa del accionar de la policía, personas que fueron secuestradas, detenidas en centros clandestinos de detención, tortura, exterminio y maternidad. Todos esos subsidios de reparación histórica es hora de que también aborden a la población travesti, una población a la que nuestro Estado argentino recién hace 2 años les reconoce el derecho a ser, el derecho a la identidad, poder votar con el propio nombre, pero son víctimas de políticas persecutorias, con leyes que hasta hace 2 años, José María, recordamos muy bien, estuvieron vigentes en algunos distritos de nuestro país, que estaba prohibido ser travesti, so pena de arresto, pero como no es una enfermedad, aunque hasta 1990 así lo decía la OMS, y ya no es un delito, es hora de reparar. Y a toda la audiencia que estamos viendo les invitamos a dar este debate, tratando de deconstruir y despojarnos de una violencia machista que se nota embebida en el lenguaje. Entonces, José María, te propongo que hablemos de la presentación de nuestro invitado. Hoy va a ser un tema pero para que ello quería continúa. terminar con la iniciativa, y en Te conexión interrumpí con lo feo. que decidí, no importa. Es una cuestión estuvo muy bien, es una cuestión que frecuente. tenemos frecuentemente, pero no importa. Y en función de lo que vos venías diciendo, justamente aquí también se está planteando la cuestión de derogar todavía algunas normativas vigentes de tipo local, estas normativas donde, por ejemplo, el merodeo o el pedir limosnas sigue siendo sancionado. Justamente se habla del derecho al espacio público, algo que es fundamental. Así no se puede criminalizar ni reprimir a las personas por estar durmiendo en la vía pública o en los espacios públicos, ¿sí? Entonces también se está hablando de esto. Además de la creación de los centros integradores que hablaba que van a funcionar 24 horas, también se plantea la iniciativa la disponibilidad de móviles para que puedan acercarse en todo el país a los diferentes. Hay un dato a tener en cuenta. En la ciudad de Buenos Aires se estima que son aproximadamente 17.000 personas, solo en la ciudad de Buenos Aires, 17.000 personas que se encuentran en situación de calle. No estamos contando las que hay en las diferentes provincias y en las diferentes ciudades del país. Y lo que sí, algunas de las personas, porque en la construcción de esta iniciativa se llevó más de 2 años casi, y se trabajó con las organizaciones que día a día trabajan en el tema de las personas en situación de calle, acompañando a las personas, recorrieron las provincias, vieron cuál era la situación de estas personas. Ahí es que hablábamos de estas leyes punitivas todavía locales que existen, y también se encontraron esta cuestión de
la fuerte persecución y represión que hay, que por eso no se veían a las personas en situación de calle en los centros de las urbes, en los centros de las ciudades, y sí se los veía en las zonas más alejadas o más los conurbanos, digamos, de las diferentes ciudades en las que estamos hablando. También el proyecto plantea, digamos, acciones positivas para disminuir y erradicar el estigma y la discriminación que existe, como por supuesto ir por el lado de las campañas. Y me quedo con esto porque creo que este sí es un enganche para ir a la presentación del tema que tenemos hoy para trabajar y del invitado con el cual vamos a estar hablando sobre estas temáticas. Algo que ver con las campañas seguramente tiene que ver, por eso elegí eso. Algo que ver con nuestro lazo rojo, lo vuelvo a mostrar hoy como el programa pasado, algo que nunca hemos hecho aquí en artículo 16. No te tapes el micrófono. Sí, pero para repasar cuál es la base de nuestras convicciones, una base ética, una fibra ética que tiene que ver con una respuesta a la epidemia basada en las lecciones aprendidas a esta altura. Vos hablabas de remover barreras judiciales para que la igualdad llegue a personas en situación de calle, barreras vigentes, la democratización, que es un proceso y que involucró lo que nos costó hablar de preservativos, lo que costó que el Estado compre preservativos. Esto fue por militancia claramente de las personas, de las organizaciones, de lo que en los 90 podíamos llamar la sociedad civil, pero lo cierto es que estos procesos de profundización continúan, y para continuar es bueno parar para pensar. Para parar, para pensar, para reflexionar, para ver en qué hemos avanzado y qué es lo cual tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando y profundizando. Vienen muchos cambios, no solamente a nivel de Argentina, sino a nivel mundial en todas estas temáticas. Las situaciones están más complejas, los abordajes son más integrales y nosotros vamos a tener que irnos adecuando a esos cambios que se vienen y que ya están en este momento. Acordémonos que estamos llegando al tiempo donde se cumplen los objetivos del milenio y hay grandes discusiones a nivel mundial sobre, por ejemplo, en el tema de VIH, cómo vamos a hacer para que el VIH siga siendo una agenda muy importante en la cual tenemos que seguir luchando, pero hay mucho debate al respecto. Así es. Entonces, señora directora, le propongo, le pido, vamos al tape de presentación del invitado. Gracias. Psicólogo graduado en la Universidad de Buenos Aires, Mario Burgos tiene una larga trayectoria dedicada a la atención primaria de la salud y a la prevención del VIH-Sida. En 1988 se integró al Plan Atención Ambulatoria y Domiciliaria de la Salud, ATAM2, un programa que, basándose en un modelo preventivo de salud, busca generar un fuerte debate en torno a los modelos sanitarios que tiene como epicentro a la enfermedad. Es, también, coordinador general del PRIM, el Programa de Residencias Integradas Multidisciplinarias del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que propone un modelo alternativo de formación para la medicina general, el trabajo social, la psicología, la psiquiatría y la enfermería. Además, preside la Fundación RED, una ONG especializada en VIH-Sida, y forma parte del equipo ejecutivo del Foro Argentino de ONGs con trabajo en VIH-Sida. Participó de la publicación de SIDA, primer manual de prevención, guía para docentes y promotores de la salud. Método Urgencia SIDA, manual de prevención. Y el trabajo en la adherencia, aspectos generales y momentos. Entre los distintos programas de prevención de los que formó parte, destaca la recordada campaña Si no hay triqui triqui, no hay bam bam, modelo a partir del cual debatiremos junto a Mario Burgos las lecciones aprendidas y las distintas maneras de llevar adelante campañas sobre VIH-Sida. Métetelo, tatuátelo, si hay triqui triqui, hay bam bam, si no para, si no pira, si no hay triqui triqui, tómatela. Bienvenido, Mario, Bienvenido, Mario. Amigo, colega, compañero de trabajo, de militancia. De actividades varias, ¿no? Así es, De actividades para varias. desasnarnos un poco acerca de lo que hemos aprendido. En realidad ustedes es difícil desasnarlos, tienen mucha trayectoria, digamos. Pero bueno, de algo se puede hablar. Claramente, todos podemos aprender siempre del otro. En estos días ha habido toda una discusión a propósito de algunos mensajes sobre SIDA, ¿no?
Es decir, más allá de si sirven para prevenir o no, qué idea dan de la persona que tiene VIH y cómo relacionar a la sociedad con esa persona, digamos. Mario, ¿cuántos años de epidemia llevamos? Acá en la Argentina llevamos 32. El primer caso es de 1982. Un viajero frecuente a Estados Unidos que llega con una neumonía, creo que es al Hospital Muñiz. Al Sidario. Al Sidario. Lo que luego fue el Sidario. Claro. Pero ya era el de las pestes. Ya era un hospital marginado, estigmatizado. El Hospital Muñiz, por ejemplo, la plaza que está enfrente es un cementerio de personas pobres con fiebre amarilla. Es decir, está abonado, es un osario colectivo. La plaza que está frente al hospital. Por eso tiene tanto verde. Por eso tiene tanto verde. Es decir, que siempre fue si vos hablas en la provincia de Buenos Aires de un hospital en la capital, la gente conoce o la maternidad, el Elizalde, o el Muñiz, es decir, el hospital de la sífilis, el hospital de la tuberculosis, el hospital de las grandes epidemias. De las grandes epidemias de personas pobres. De pobres. Como fue el VIH también, ¿no? Es decir, inicialmente calculemos que ahora creo que está hablando el gobierno de un 70%, 75% cubierto por el hospital público. Quiere decir que el 70 y pico % de las personas que viven con VIH o no tiene trabajo o tiene trabajo en negro. Es decir, que es de los sectores más pobres. No registrado. No registrado. Vamos a un corte y a la vuelta, ¿qué le preguntamos a Mario? Y a la vuelta le vamos a preguntar en qué situación estamos y cuáles son las faltas, las brechas que tenemos en el tema de VIH, que son muchas. Mario Burgos, en Artículo 16. Te lo tenemos que contar porque al futuro lo construimos entre todos hoy. Imagínate a tu país, Argentina, con plena independencia energética, autónomo en su abastecimiento limpio de minerales indispensables para la industria y liderando la investigación biotecnológica en los fondos oceánicos. ¿Sabías que el mar argentino es un gran reservorio de recursos estratégicos? En el fondo del mar hay varias veces más minerales que en nuestra cordillera, además de gas y petróleo para varias generaciones y una incalculable riqueza en genética y biodiversidad. Malvinas es más que una herida del pasado, es una promesa para la prosperidad futura de todos los argentinos y sudamericanos. Queremos llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas con 1 millón de firmas. Yo le pongo la firma. 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 Acompañanos. 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 Entra en www.pueblospormalvinas.org y ponele la firma. Continuamos con Mario Burgos, hoy hablando nuevamente del VIH-Sida, hoy desde más diría la mirada del sector social, de la sociedad civil. Mario es una persona que ha trabajado muchísimos años, un profesional involucrado desde los primeros tiempos de la epidemia en la Argentina y un profesional... Yo en aquella época también en aquella época que estamos hablando también trabajaba en el VIH como profesional, somos colegas con Mario, pero había una diferencia que la supe con el tiempo, inclusive yo no tenía el diagnóstico en aquel tiempo. O sea, no sabías que tenías VIH. No sabía que tenía VIH. Yo trabajaba en counseling, porque así le decíamos a la consejería pre-post counseling, que era un término que importábamos de afuera, ¿no? Obviamente. Y yo trabajaba con los grupos de reflexión. De también los primerísimos, antes de la iglesia de Quintino Bocayúa incluso, con un subsidio que hubo de ANFAR, la fundación que impulsó
La actriz, la sí. mujer de Richard Burton. Bueno, llegando. ya nos vamos a acordar. Ya nos vamos a acordar. Liz Taylor, Elizabeth Taylor. Claro. Entonces, con esos fondos, bien al principio también, se armaron Pero unos grupos. yo lo que quería plantear es que Mario, y particularmente por la cuestión, justamente por eso hablaba del tema de ser colega, yo generalmente ni digo que soy psicólogo, pero digo, él hacía un abordaje que era un abordaje mucho más de base, de terreno, desde lo comunitario. Digamos, el trabajo que hacía era muy diferente al que hacía yo. Que no estaba mal lo que hacía yo, pero yo venía como colgado de otro lado, desde un lugar mucho más académico y más. Y, digamos, Mario justamente lo que hizo fue decir, no, acá para trabajar hay que bajar a otro lugar y ponerse a trabajar a la par. Y, bueno, me gustaría que nos cuentes un poco de esa experiencia. Que además es el lugar donde se aprende, ¿no? Porque, digamos, nosotros creo que una de las grandes cosas en las cuales participamos fue el tema del triqui-triqui. Y una de las cosas que te dabas cuenta cuando llegabas a los barrios es que lo que se hacía en propaganda, en mensajes hacia la sociedad, etcétera, sobre el VIH, no perforaba la barrera del barrio, la barrera de la pobreza. Los mensajes comunicacionales en no, general no tenían ni la pasaban música, ni desapercibidos el discurso, ni nada que... para los sectores para los cuales eran más importantes destinarlos. Que eran los que más se infectaban y a su vez los que menos mensajes recibían en cuanto a su vida. ¿Qué cosas aprendimos para pensar comunicacionalmente la respuesta al VIH, incluso desde los 80? Hemos aprendido a no hablar de portadores, hemos aprendido a no hablar de la muerte. ¿Qué hemos aprendido? Lo primero es no reforzar los prejuicios. Me parece que esa fue la base fundamental, ¿no? Es decir, saber que podés equivocarte en un mensaje, que podés cometer errores, que por ahí las cosas que decís no se entienden y tenés que volver a aprender y volver a aprender. Pero si no reforzás prejuicios, estás yendo por buen camino. Donde reforzás prejuicios, estás haciendo que la persona sea aislada, que no te escuche, además que se aísle, que diga, no, este no tiene nada que ver conmigo. Que se aísle del mensaje. Claro, del mensaje y de la intención, y que no se sienta incluido. Esto que vos estabas diciendo. Yo pensaba, aparte, esa es la época que tan iatrogénicamente con los mensajes, digamos, hablábamos de abstinencia, fidelidad y, en tercer lugar, del uso del preservativo. Claro. ABC, incluso, con esas 3 letras ABC, se identificaba la campaña ABC, abstinencia, ser fiel y el preservativo como última opción, si no lograbas la abstinencia y si no lograbas la fidelidad. Yo recuerdo en 90, más o menos, una campaña de Miroli, que era que no te sorprenda. Y bueno, el tema era Ana, que sale con Pedro, que sale con Juan, que sale con María. Es decir, iba construyendo a medida que iba avanzando el spot una persona que después terminaba siendo la persona con VIH. Y entonces no era el SIDA que no te tenía que sorprender, la que no te tenía que sorprender era esa persona. Que podía ser cualquiera, además. Sí, lo convertía en un enemigo público. Pero que podía ser cualquiera, pero al mismo tiempo no funcionaba porque nadie se iba a sentir identificado e interpelado. Sí, el otro día en un canal hablábamos de esto. También había una necesidad de construir ese tipo de personaje en la corporación médica, porque la base, la masa crítica de personas con VIH, con que empezó la epidemia, las construyó el sistema de salud, no el sexo. Digamos, los primeros cientos de infectados por VIH en la Argentina eran personas que tenían hemofilia y que por lo tanto debían recibir transfusiones, y personas que eran insulino dependientes y por lo tanto necesitaban diálisis permanente. En estos días justamente está resonando nuevamente aquella causa que terminó la justicia todavía abandonando el reclamo. El juez Bonadío escondió la causa de los hemofílicos. Que es una causa histórica que, como bien decís, es el origen de la epidemia, que no se ve tapado por el marketing de la peste rosa. Es interesante que también una madre fue la que mantuvo de alguna manera vigente esa denuncia. Es decir, una estudiante que se llamaba Nelly Dapiana, un estudiante de medicina además, cuyo compañero también era estudiante de medicina, se infecta. Revisando, encuentran que se infecta porque su pareja recibía sistemáticamente, ¿cómo se llama?, transfusiones,
no controladas, que se sabía que había un potencial riesgo y se usaron igual, porque el mercado durante los 90 imperó en la política y gobernó. Era sangre comprada porque era barata. Y era barato, era más barato comprar sangre que responder a juicios que esa gente se iba a morir. Esos juicios no iban a llegar. Comprada a Francia porque era barata y sin que nadie se fijara que si era barata era porque venía de Haití. Es decir, la vendía a Francia, pero era Francia. Bueno, esta mujer que se muere primero el yerno y después su propia hija, escribe un libro y hace toda una movida que de alguna manera mantiene vigente esto, aunque quedó aplastada por la corporación médica. Claro, y esto venía al tema de cómo esos mensajes que hemos ido aprendiendo, pero que a la vez, digamos, este aprender significó algunos daños importantes, porque digo, por un lado esto que estamos hablando de la hemofilia, por otro lado lo que hemos hablado de la abstinencia, por otro lado lo que hablábamos de, aún hoy tenemos un 30% de personas que no saben que tienen VIH o más, pero es lo que más o menos se estima, y también tiene que ver porque todavía uno se encuentra con, yo no soy ni homosexual, ni uso drogas. Ese es el otro daño, ¿no? Es el daño que se le produjo a las minorías, porque se las asoció directamente. Yo me acuerdo que había... Bueno, perdón, la única minoría es la oligarquía. Sí, todas, digamos... La mayoría está conformada por un montón de minorías. A las minorías mayoritarias, las podríamos, o viceversa. Yo recuerdo siempre un descubrimiento de Nora Revsine, a la cual nosotros dos conocimos más, bueno, yo trabajaba con ella. Vos entrabas al Hospital Posadas, ibas al sector donde te sacaban sangre para donaciones, y había un cartel que decía homosexuales abstenerse. Incluso no decía de qué había que abstenerse. Qué lástima que en ese momento no teníamos las camaritas con los celulares. No teníamos los celulares, que no había. Pero además maravilloso, porque ni siquiera decía homosexuales abstenerse de dar sangre, decía homosexuales abstenerse. Seguimos siendo prohibidos los homosexuales para donar sangre. Nuestra sangre sigue siendo impura. A pesar de las denuncias. Creo que de alguna manera nos quieren heterosexualizar. Fíjense porque cuando yo necesite sangre solamente van a poderme donar mis amigos heterosexuales. Como una forma de limpiarme la sangre, ¿no? Fíjense que la ficha... Es el Ku Klux Klan llevado al... Porque también ahí está el mercado de la sangre, tomando decisiones por sobre la política. Por sobre por sobre la comunidad, ¿no? Fíjense que la ficha de donación todavía indaga si la persona tuvo relaciones homosexuales y no le pregunta si se casó hace poco, que en las mujeres todavía es una posibilidad de riesgo importante. Es decir, no porque lleguen vírgenes, sino porque han tenido otro tipo de relaciones como cualquiera. Pero está ahí la idea de que el sagrado matrimonio nos cubre de eso también, digamos. Es decir, uno no se infectaría si fuera... Además, si tuviera el compañero sexual de una travesti seguramente se va a autoidentificar como heterosexual. Y cuando le preguntes a él, va a decir que tiene sexo no homosexual. Tal cual. Y además la mentira, porque en los pueblos chicos, infierno grande. Tal cual. Como en toda Latinoamérica. Hay que advertirle a Mario Burgos que nuestro programa se ve mucho en Latinoamérica, así que comparten generalmente estos mismos diagnósticos, esta misma cuestión, porque la política en Latinoamérica con el Plan Cóndor fue homogeneizada de alguna manera, pero también los procesos revolucionarios nuestros en la región han sido de origen contemporáneo y estamos viviendo todos, además, una rediscusión de todo. Hay que decirlo que en Latinoamérica somos bastante modelo en el mundo respecto de cómo llevamos la respuesta. Si bien las leyes, por ejemplo. Igual hay países que están avanzando mucho en muchos aspectos, pero no en este, ¿no? A mí me parece que Argentina en eso se ha puesto a la cabeza. Y ya era al arranque, tuvimos una excelente ley que no salió de la nada. Que no salió de la nada. Pero ahora, digamos, esto de cómo estamos hoy, yo creo que desde el punto de vista de la salud estamos atrasados, incluso en relación a lo que hace el gobierno. Este gobierno y este parlamento, este país, ha promovido la ley de identidad de género, ha promovido el matrimonio igualitario, ha abierto cabezas en infinidad de temas. Que son dos respuestas fundamentales para responder a la epidemia, pensándola sesgadamente y pensando, bueno, ¿qué puede hacer el Estado para que las personas homosexuales reduzcan su riesgo a la infección? Bueno, disminuir la violencia hacia ellos, que los hospitales sean más amigables. Lo que ha incluido multitudes también, porque quien se siente excluido corre más riesgos. Digamos, la asignación universal por hijo, abrir
empleo, digamos. Yo dije Porque hoy, la asignación universal por hijo incluye mucho control de salud. Además, es un mucho mayor refuerzo a una medida que se había tomado muy importante del control de salud, de la oferta obligada por parte del médico al test durante el embarazo. Ahora, esto retomar prolonga. Lo que plantea Mario. Mario en un momento empezó a plantear bueno, pero en salud tenemos que todavía transitar caminos que no hemos transitado o avanzar en algunas cuestiones que no Las hemos brechas. avanzado. Las brechas, porque digo, por ejemplo, nombrando la ley de identidad de género, y yo aprovecho para hacer incidencia en esto, tenemos una excelente ley de identidad de género, maravillosa y que es única en el mundo por el tipo por hablar de la identidad autopercibida. Desafiando a la ONU. Desafiando a la ONU, pero en el tema salud, que la ley prevé todo un capítulo respecto de la salud y del acceso a las hormonas, a las cirugías si las personas así lo requieren y demás, estamos muy lentos. El plan de salud integral para las personas trans. No logramos todavía que el Ministerio de Salud reglamente. Y en la formación profesional y en la construcción de servicios que sirvan para las personas que no tienen una heterosexualidad manifiesta. Digamos, todo el servicio de salud está montado para convalidar una sola forma de vida sexual. Todas las demás chocan contra los prejuicios profesionales, chocan contra las estructuras edilicias, contra todo. Digamos. Sigue replicándose la ley Videla, esa que expulsaba al migrante, sigue siendo expulsivo. Sí, sí. Vamos a hacer una pausa de tanda. Así aprovechamos a coordinar con Mario. ¿Cómo vamos a aprovechar el tiempo del próximo bloque? Sí, seguro que metiéndonos un poco más todavía en el tema de las campañas. Yo me acuerdo que en aquellas campañas de los primeros tiempos casi ni se hablaba de sexo. Imagínense. Vamos a la tanda. Vamos a eso. Mi sueño es ser mamá. Mi sueño es tocar con mi banda para millones de personas. Mi sueño es actuar toda la vida, que es lo que me apasiona. Mi sueño es que algún día mis hijos me hagan un gran abuelo. Mi sueño es vivir en una casa con vista al mar. Mi sueño es enseñarle a jugar al tenis a mi hijo. Mi sueño es algún día vivir en el campo. Para cumplir tus sueños, primero tenés que despertarte. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Hablábamos de lecciones aprendidas, hablábamos de la historia de las campañas, de cómo el Estado Nacional al principio reaccionó tardíamente, mal, violando derechos, siguió violando derechos hasta hace muy poquito con estas leyes que persiguen a personas homosexuales. Todavía tenemos una deuda pendiente con las personas que usan drogas, que usan sustancias, pero me acuerdo muy bien cuando el Estado Nacional ni compraba preservativos, ni ponía al preservativo ni siquiera en un folleto de prevención, o si lo ponía lo igualaba al alicate. Sí. No comparta el alicate, no comparta la afeitadora y use preservativo, digamos, escondido en un montón de cosas para esconder la sexualidad. Ahí hubo en los 90 un debate fuerte para lograr ascender a categoría de folleto y luego a categoría de política pública, la respuesta a una demanda que nuestro país tardó en construir. Mucho tiempo. Además es interesante, ¿no? Creo que muchas veces estas cosas se mezclan con la política. Una pyme fue en realidad la fábrica de preservativos de acá, las dos nacionales. Las nacionales
daban cantidades gratuitas. Nos daban a las organizaciones solidariamente porque el Estado no compraba. O sea que para ir a dar charlas a las escuelas o comprabas una cajita de 3 o le ibas a pedir a las 2 empresas nacionales, podemos decir, las Tulipán y Sidal, que son las que existían. Sidal no sé si no empezó después. No, las dos existían. Parece que estaban en el interior. Claro, tardaron en llegar. Rosario. Tienen varios productos y son de excelente calidad, hay que decirlo. Y nosotros que promovemos la industria nacional, debemos decirlo que en calidad los preservativos nacionales con los extranjeros no hay diferencia en tanto resistencia, durabilidad, aceptación, tamaño. Nosotros usamos los preservativos que distribuye el gobierno nacional. Son excelentes. El gobierno nacional nos informaban en el pasado programa, ahora está esperando una licitación de 27 millones de preservativos y acaban de distribuir 24 en los últimos 3 meses. Pero eso nos costó, Mario. ¿Cuántas discusiones golpeando la mesa hemos dado? Golpeando la mesa, sí, porque además parecía que estabas discutiendo, no sé, algo que no tenía importancia, digamos, que no se podía equiparar ni a una caja de leche, digamos, ¿no? Si vos lo pensás... Hasta discutir si lo poníamos o no en los bolsones alimentarios. Tal cual. Cuando la crisis alimentaria con el programa PAN... Y si en las salas tenía que estar visible, si en las salitas de barrio tenía que estar visible en un expendedor, una cajita, algo que o tenía que estar escondido en algún lado y había que pedir permiso y identificarse como un futuro usuario de sexo para que te dieran un preservativo. A veces con receta. Claro, tenías que ir a ver a una oficina administrativa para que te hagan una orden, para ir a otra a buscar y te daban 3 o 4. O que te pregunten la edad, que te preguntaran la edad. Hemos roto muchas barreras. Me parece todavía falta que en las escuelas, que ya empezaron a haber en algunas, en más escuelas se empoderen de un derecho que está garantizado, que es el derecho a aprender, a saber, a recibir información y a la prevención en forma de realidad efectiva. Yo pensaba, ¿cuánto tardamos en llegar a lo que Mario empezó a plantear, que era lograr campañas que hablaran el lenguaje que iba a ser realmente recibido en los sectores populares, ¿no? Como sin triqui triqui no hay bambán. ¿Querés que la veamos para poder hablar de Pero antes de eso quiero decir que la veamos con ojitos de lo que acababas de decir vos, de que las campañas eran antes SIDA que no te sorprenda, la campaña del sillón blanco, aquel poema donde Zipe Limpkowski recitaba específicamente a Bertolt Brecht. Entonces, si tenés avisá, había una que era así, si tenés avisá. Que si ponía en la persona que se había pescado una infección, ponía la responsabilidad de cuidarnos a todos. El Estado hacía eso. Y luego el Estado pasó a hacer esto. Recién en el 2007 empezamos con esta campaña. Vamos con la cumbia triqui triqui, vamos con la cumbia que la sabe poner, vamos con la cumbia triqui triqui, vamos con la cumbia que tenés que aprender. Yo tengo una piba que le gusta el bam bam, que le gusta el bam bam, pero algo le pasa cuando somos el bombón, cuando somos bombón, se me planta de una y me frena el envión. Métetelo, tatuátelo, si hay triqui triqui, hay bam bam, si no para, si no pira, si no hay triqui triqui, tómatela. Métetelo, tatuátelo, si hay triqui triqui, hay bam bam, si no para, si no pira, si no hay triqui triqui, tómatela. Métetelo, tatuátelo, si hay triqui triqui, hay bam bam, si no para, si no pira, si no hay triqui triqui, tómatela. Métetelo, tatuátelo, si hay triqui triqui, hay bam bam, si no para, si no pira, si no hay triqui triqui, tómatela. Si no hay triqui triqui, tómatela. Métetelo, tatuátelo, sin triqui triqui. No hay bam bam. No hay bam bam. Y cómo pegó este tema, cómo incluso se ha
hecho en varias versiones, no solo en Latinoamérica, sino que aquí se produjo para distintos tipos de radios, en versión tango, versión folclore, y hubo artistas que participaron. La verdad es que Jessica Sirio fue una de las que participó en la educación sobre cómo la gente tenía que aprender a usar el preservativo. Y luego nosotros... Cómo colocarlo con la boca. También, cómo hemos nosotros aprovechado el aprendizaje que habíamos acumulado hasta ese entonces, y con ese material que lo hicimos las organizaciones, las personas viviendo con VIH, la Fundación Red, la Comunidad Homosexual Argentina, la Asociación Crisanto, la gente de la Red de Mujeres Viviendo con VIH, la Red Argentina de Personas Positivas, la Cruz Roja, el Gobierno Nacional. Había distintos ministerios sentados en esta mesa y nos peleamos, nos peleamos un montón y salió muy bien. Y salió muy bien. Yo creo que se rompió algo ahí que me parece que no fue retomado. Por eso te digo que me parece que el Estado Nacional, la sociedad en general, ha avanzado muchísimo en todo lo que rodea al SIDA, el tema de la discriminación, el tema de incluir más gente y por lo tanto que estén en mejores condiciones para defender su vida y para cuidarse en general, no solo del VIH. Pero me parece que en lo que es exclusivamente salud hay como un parate. Hay un parate, en la difusión. Yo creo que el último spot no tiene sentido, es decir, comparar la infección con VIH con un asado que se arruina por una lluvia es una banalización. Me parece que nos hemos quedado atrás en la formación de los profesionales, que sepan trabajar con sus pacientes los tratamientos, que siguen siendo complicados. Es decir, son eficaces, están al alcance de las personas porque los provee el Estado, son gratuitos, todo eso está bien. Pero hay que trabajar con eso. No es lo mismo que lavarte los dientes todas las mañanas. Y los profesionales todavía están muy lejos de haberse capacitado para sobre todo en la realidad federal y diversa que tiene nuestro país, donde no es lo mismo tener VIH en un centro urbano de importancia que en un pueblito, en una zona rural, en el tercer cordón de la capital de cualquier provincia. Tal cual. Y lo otro que nos hemos quedado es en la producción de medicamentos, que venimos amenazando hace rato. Salió una ley de producción general de medicamentos, pero todavía estamos atrás. ¿Por qué es tan importante, Mario? Bueno, primero porque ahorraríamos divisas, que no es poco. Pero que además, no son pocas tampoco. Y mucho. Estamos hablando Yo quiero darles un solo ejemplo, nada más que para que tengamos una dimensión de lo que estamos diciendo. Nosotros hay una medicación en la Argentina para VIH, pero también esto pasa con medicaciones para cáncer y para otras enfermedades, pero esta medicación en particular en la Argentina la pagamos por persona, por año, $4.000. $4.000. En la India, genérico sale por persona, por año, $87. De $4.000 a $87. La diferencia es abismal. Porque además nos cobran como un país rico. Se acaba de descubrir la cura de la hepatitis C, un nuevo uso de una medicación, y lo quieren vender a nuestro país a $80.000 por tratamiento per cápita. Claro. Impagable. Impagable. Soberanía es lo que estás hablando. Estamos hablando de soberanía, pero además esto genera un tipo de trabajador y un tipo de industria y un tipo de manejo de procedimiento que rápidamente se proyecta a toda la industria y la hace saltar en tecnología. Esto es lo que logró Brasil con su producción de medicamentos, digamos. Es decir, que Chile no, porque tiene el Tratado del Libre Comercio del Transpacífico y no lo podrá hacer hasta que no resuelva el tema de soberanía que Argentina resolvió diciendo no al ALCA. En cambio Brasil, gastando lo mismo que nosotros, o más porque tiene mucha más gente con VIH que nosotros, está arriba del 1.000.000, de todas maneras ha conseguido que ese gasto se traduzca en formar un plantel de trabajadores, son miles, y una serie de procedimientos tecnológicos que después lo aplicás a cualquier industria. Más, nosotros hemos tenido un reciclar de profesionales y de científicos que serían valiosísimos para alargarnos a esto. Pudimos poner un satélite en el espacio, podemos producir nuestros medicamentos. No, aparte, lo que vos estás diciendo, Mario, yo, digamos, para tomar dimensiones, más allá de lo que hablamos del costo de los medicamentos, por ejemplo, pensar que
La Dirección Nacional de SIDA, es decir, el programa que tiene que ver con el VIH-Sida en la Argentina, es uno de los presupuestos más importantes del Ministerio de Salud y el 90% de ese presupuesto se va en compra de medicamentos. En medicamentos. Se utiliza, o sea, no es que se va. se va, bueno, se utiliza en eso. Pero esto quiere decir que no nos queda casi nada, ni para prevención, ni para formar profesionales, como vos decís, ni para hacer un abordaje más integral y, digamos, poder trabajar más integralmente con otras políticas Igual no públicas. Es una discusión sobre recursos, no es sino una discusión, sobre decisiones a pesar políticas. De que, de que la Dirección Nacional de SIDA hace enormes esfuerzos para hacer esto, y tuvimos en el programa un representante de la Dirección Nacional de SIDA quien nos hablaba del trabajo con otras políticas públicas. Pero realmente, cuando vos hablas de esto, quiero que entendamos la importancia de lo que significa y por qué estamos hablando de la producción nacional de medicamentos. Tener una autonomía que nos permita decir, bueno, el SIDA en la Argentina lo enfrentamos con todas las cosas que se hicieron hasta ahora, desde una ley que ya tiene como 20 años, en eso realmente fuimos de punta. La Ley Nacional de SIDA. Sí, hasta el tema de decir, bueno, estamos cubriendo todo lo posible. Mientras dependamos del exterior, no, porque sale un medicamento nuevo y si nos dicen $5.000, decimos $5.000. Y lo tenemos que comprar. No hay alternativa. Incluso hasta empezar a pensar si hay características de la vida de los argentinos, que esta es una discusión vieja a propósito de cómo encarar el virus en la Argentina. Teníamos un laboratorio que hasta más o menos describió la cepa predominante, el piso 11 creo que es el centro de referencia en la Facultad de Medicina. Es decir, el primer país que lo hizo en América Latina fue Argentina. Entonces, producir estos medicamentos sería importantísimo. Ya abordaste la perspectiva de Ramón Carrillo. Sí. Ahora estás abordando la perspectiva de la producción nacional de medicamentos. En un minuto, cual ponencia en un panel en los congresos mundiales de SIDA, a los que vamos, decirle a la Cámara qué más falta, qué más nuestro país necesita. Una lista, un menú, una ley nueva sobre drogas. Trabajar más el tema de la inserción de las personas que viven con VIH en el sistema productivo. Es decir, que dependan lo menos posible del Estado. No que el Estado no las ayude, son dos cosas diferentes. El Estado tiene la obligación, el derecho a la salud es un derecho universal. Pero a su vez sería bueno que esas personas no tengan otra necesidad que no sea la atención sanitaria. ¿Y para el Parlamento, para los senadores y senadoras? Bueno, es que los senadores debían plantearse, y los diputados, una legislación que contemple esto. ¿Cómo se cubre la situación laboral de todas estas personas? Hay que decir que con respecto al cupo por discapacidad, que es otra cosa distinta. No es un regalo, yo soy psicólogo y digo, cualquier persona que vive con VIH con trabajo va a vivir más y mejor. Así es. Para nosotros es claro, no se discute. Nosotros podemos aseverar lo mismo como la mendicidad con VIH. Deteriora y acorta la vida. Así es. Cualquier persona, hoy hablábamos de las personas en situación de calle y esta iniciativa que justamente centra la cuestión también en el acceso a la producción, al trabajo, al tener un trabajo digno, digamos, porque sin lugar a dudas... Quería destacar que cuánto hemos avanzado, y más allá de todo lo que falta, que por ejemplo el Sindicato de Trabajadores del Personal Legislativo, APL, con su secretario general, Norberto Di Próspero, participaron de la última marcha del orgullo gay. ¿Cuánto ha pasado para que algún sindicato pueda entender que a los trabajadores y trabajadoras de la casa, hay que decir que el Poder Legislativo, el Senado en particular, ha superado el 4% de empleados con discapacidad que indica la propia ley que aquí se votó, pero lo cierto es que ya no pensándolo desde el punto de la discapacidad, sino de la inclusión laboral, como vos lo planteabas, todavía tenemos que avanzar Y brutalmente podemos decir, como hacen los franceses, buena parte de la mejor legislación sobre droga y SIDA en Francia la produjo la derecha. Cuando uno le preguntaba a la derecha por qué lo había hecho, dice, porque se gasta menos plata. Es así. Cuando una persona llega a un hospital muy mal, le cuesta al hospital una fortuna. Si llega bien, sale 2 pesos. Pero fíjate el criterio de ellos, ¿no? Es decir, está muy bien. Es que necesitamos más plata para invertir también en otras cosas. En particular los esfuerzos provinciales, porque en nuestro país, y aprovechando los senadores de la casa, queremos nunca dejar de mirar las realidades y las perspectivas locales, a donde todavía también tenemos que trabajar mucho para seguir fortaleciendo y profundizando la democracia. Brindamos, como con agua. todo, con agua siempre. La bebida de los pueblos sanos. Y no te olvides, sin triqui triqui no hay bam bam. Nos vemos el jueves que viene.